Pues vamos a comenzar entonces ya el pleno, ¿de acuerdo? A ver, buenas tardes, señoras y señores concejales. Antes de comenzar con el orden del día del pleno extraordinario convocado para hoy 27 de agosto y una vez comprobado que existe quórum suficiente, primero quiero hacer llegar nuestro agradecimiento por su esfuerzo y dedicación a todos los profesionales de la sanidad y, por supuesto, recordar y estar al lado de las personas que a lo largo de esta pandemia por algún motivo han perdido a un ser querido. Antes de empezar este pleno, porque es la primera vez que hacemos un pleno telemático, tengo que leer algo que me ha pasado en la secretaria, que es en la forma de votar. Dice así: cuando la sesión sea completamente telemática, la Alcaldía-Presidencia propondrá al inicio de la sesión plenaria el sistema de votación nominal individual, con el fin de asegurar la validez de la toma de acuerdos y evitar la afección por un eventual fallo técnico. O sea, lo que quiere decir es que cuando procedamos a la votación, la voy a hacer nominal. Voy a empezar por el Partido Popular, el Partido Socialista, voy a ir nombrando uno por uno y vais votando sí, no o abstención, lo que queráis. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Venga, pues vamos a iniciar el pleno con el primer y único punto del orden del día, que es aprobación, si procede, del expediente de modificación del contrato de obras de ampliación del polideportivo, expediente 2117-2020, y la modificación del proyecto de las mismas, expediente 1023-2020. La propuesta que se hace, aunque la hace la concejal de urbanismo, la voy a leer íntegra y a partir de ahí doy la palabra a los portavoces para que vayáis interviniendo. No sé por qué hay eco. Bernardo, ¿puedes cerrar el...? Bueno, te lo cierro yo si quieres, ¿vale? No, ya lo hago yo. ¿Vale? Es a ver si evitamos que el eco. Vale, perfecto. Mirad, propuesta de acuerdo. A la vista de los siguientes antecedentes: documentos, redacción de la modificación del proyecto, informe del arquitecto municipal, escrito de emplazamiento para dar audiencia al contratista, solicitud de prórroga por parte del contratista. Visto el informe de intervención número 515-2020 del 6 de agosto, favorable condicionado a la aprobación y firmeza del acuerdo plenario suplementando crédito en la partida. Visto el informe propuesta de Secretaría número 134-2020 de 10 de agosto. Visto el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2020, aprobando la modificación de crédito número 2144-2020 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para el modificado de ampliación del polideportivo. Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con el número 186 del 3 de agosto de 2020, estando en exposición pública hasta el día 24 de agosto, fecha en la que, si no hay reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. Por todo lo expuesto, se propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, que adopte el siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de ampliación del polideportivo y la modificación del proyecto de las mismas. Segundo, aprobar y disponer la cantidad de 336.327,52 euros correspondiente al 277.956,63 euros y 58.370,89 euros de IVA, a lo que asciende el incremento del precio del contrato que requiere de modificación. Tercero, aprobar una prórroga de ejecución hasta el 15 de octubre de 2020. Cuarto, dar cuenta de la presente resolución a intervención y a tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan. Y quinto, notificar a Ecocivil Electromur SL, adjudicatario del contrato, la presente resolución,
citarle para la formalización de la modificación del contrato del proyecto de obras que se comunicará una vez aprobada la presente resolución y requerirle que proceda a la ampliación de garantía definitiva por un importe de 13.897,83 euros. Esta es la propuesta, de acuerdo, y voy a pasar la palabra a la portavoz del Partido Popular. Señora Barderas, tiene la palabra. El mute, Vicky. Yo creo que los ecos que se oyen son porque Marimar debería poner el mute, que no lo tiene. Como lo está en la puerta de tu despacho, está cogiendo el sonido y lo está recirculando. Marimar, voy a intentar mover. Siléncialo. El mute, eso. Ahí. Ya. A ver, ahí se así dan al lugar. A ver, señor Barderas, tiene la palabra. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, sobre el expediente que traen ustedes para aprobar en este pleno, las modificaciones, tal y como os ha expresado usted, nosotros queremos empezar analizando que esta obra, este proyecto, tiene 3 contratos fundamentales, que son la dirección facultativa, la dirección ejecutiva y la ejecución de obra, es decir, arquitecto, aparejador y la empresa que realiza la obra. Los 3 contratos, o sea, con la información que nosotros tenemos, terminaron en febrero. No uno terminó cuando terminaba la obra y otro. Los 3 contratos tenían fecha de finalización a 15 meses, es decir, hacia el 29 más o menos de febrero. La ejecución, tanto la ejecución de la obra como la dirección facultativa, como la ejecución de obra. Por lo que entendemos que no ha lugar ni una renovación ni una ampliación si no se hicieron en su momento, sino que lo que tendríamos que traer son nuevos contratos, salvo que los haya y nosotros los desconozcamos, pero no están ni colgados en la página web, ni tampoco, como no hemos podido ver el expediente, pues no podemos saber si esos contratos existen o no. Por tanto, consideramos que hay 3 irregularidades fundamentales en este proyecto y en este expediente. La primera irregularidad, la dirección facultativa. La dirección facultativa, a pesar de que usted dijo que seguía en vigor porque ese contrato no finalizaba hasta que no finalizase la obra, ese contrato tiene una duración también de 15 meses y finalizó el 29 de febrero. ¿Cuándo se ha renovado? Querríamos saber cuándo se ha renovado ese contrato, si es que se ha hecho. A nosotros nos consta, lo que nos consta es que no hay contrato. Sin embargo, sí que se siguen manteniendo las reuniones en obra. Siguen realizando la dirección de obra desde el 1 de marzo, por tanto. ¿Con qué contrato? Y si existe, por favor, solicitamos copia del mismo. Salvo que nos demuestren, por tanto, lo contrario, la dirección facultativa para nosotros está sin contratar. Sin embargo, el 7 de febrero, mediante un decreto, el 193/2020, firmado por el señor alcalde, se adjudica a la empresa Simcar de SIN el contrato de la redacción del modificado del proyecto de ampliación del polideportivo. Solamente se pide una oferta a una empresa y esta empresa está íntimamente ligada con el señor alcalde, ya que la administradora única es Alba Carrasco, que es el parentesco que guarda con el alcalde, es de su hijo. Por tanto, tampoco entendemos, su hija, perdón. Por tanto, tampoco entendemos cómo usted... Mire, perdone, le voy a cortar. No, no me va a cortar. Usted... Sí, le voy a cortar porque soy el presidente y puedo cortarla cuando yo crea oportuno. Pues hombre, entonces por no me diga que no le voy a cortar, no, desde el punto de vista democrático. Usted puede hablar de Simcar, una empresa que tiene 2 socios, y puede hablar lo que quiera de Simcar. Lo que no le voy a permitir es que hable quien firma el contrato y quien es responsable del contrato es Simcar. Usted, Simcar, además se lo digo, Simcar de SEN SLP, Sociedad Limitada Profesional. Puede hablar de ella igual que estamos aquí hablando de la empresa, cuando hemos hablado de la empresa constructora, de todas las empresas. Usted puede hablar de empresas. Lo que no le voy a permitir desde este momento, ya se lo digo, porque si no le voy a quitar la palabra, va a ser que mencione en un momento determinado no a alguien que ha llegado a mí, alguien ha llegado a nadie, ¿de acuerdo? Hable de Simcar, critique todo lo que quiera, haga su exposición, pero el momento que repita esto, se lo advierto 3 veces y le quito la palabra, ¿de acuerdo?
no me extrañaría que lo hiciera, porque usted está haciendo gala toda la legislatura de la falta de democracia y de la falta que tiene usted contra los derechos de expresión de los demás. Y esto hay que decirlo. Eso, perdone, es su opinión. No, es mi opinión, no. Está constatado Mire, porque le hemos es tenido que no que vengo a llevar discutir. varias denuncias por no dejarnos O se expresar. centra en el análisis de lo que vamos a votar o inmediatamente le retiro la palabra. Usted verá. Pues me estoy centrando y está usted muy nervioso. No se ponga tan nervioso. No entre en esa... El artículo 23 de la ley... Me estoy centrando. Disculpe, me estoy centrando. El artículo 23 de la ley 40/2015 de 1 de octubre dice así: deben abstenerse de intervenir las autoridades con parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con administradores de sociedades interesados. Y aquí hay una administradora única en esta sociedad que guarda un parentesco muy íntimo con usted. Y eso es así. Y esto afecta al expediente, lo quiera usted o no lo quiera usted. Y para mí es muy desagradable esto. Para mí es muy desagradable esto y para mi grupo municipal muy desagradable, pero tenemos que ponerlo en conocimiento. Además, en la documentación del Pleno hay un informe sobre el modificado del proyecto de ampliación del polideportivo firmado por el arquitecto municipal. Nos gustaría saber si ha cambiado usted a la funcionaria que se nombró como representante del ayuntamiento para controlar dicha obra y que ha firmado las certificaciones de la obra. ¿Puede explicarnos también, por favor, el motivo de su cese? ¿Y a qué funcionario también ha designado usted como representante del ayuntamiento para controlar dicha obra? Es que no le he entendido bien. ¿El motivo del cese? No, sí. Aquí no hay ningún cese. Le repito, en la documentación del Pleno hay un informe sobre el modificado del proyecto. Y le pregunto si ha cambiado usted a la función. Sí. Y le pregunto si ha cambiado. Aquí no se ha cambiado nadie. Bueno, déjeme, por favor, ya luego me responde. Bueno, ¿ha cambiado usted a la funcionaria que se nombró como representante del ayuntamiento para controlar dicha obra y que ha firmado las certificaciones de obra? Hay certificaciones de obra firmado por ella. Para nada. ¿Puede explicarnos el motivo de su cese? Para nada se ha cambiado a la persona. La persona que tenía que hacer el informe sobre el modificado, que se presentó a finales de febrero, o el 1 de marzo, esta persona, por desgracia, y usted lo sabe bien, ha estado de baja laboral por enfermedad. Y se ha alargado hasta una situación que era ya insostenible, pero no digo porque no sea justo, porque su baja es justísima. Como usted bien sabe, se contrató a un funcionario por acumulación, tal y como se hace en muchos actos, siguiendo todo el procedimiento que ha señalado Secretaría, se contrató a un arquitecto municipal, el arquitecto municipal de Alpedrete, que generosamente nos cedió el alcalde de Alpedrete. Y él se ocupó, porque en ese momento era el único funcionario técnico en urbanismo para hacer ese informe del modificado. Y por eso, porque era el único, hizo ese informe. Y es el informe que usted tiene, por cierto, un buen informe, si lo ha leído. Desde luego, sí, un buen informe que ha puesto de manifiesto la cantidad del desastre del modificado, de la redacción del proyecto. Bueno, perdón, todo lo contrario, esto es su opinión. Le voy a leer el informe al acabar, le voy a leer el informe de otro modificado que hicieron ustedes y lo vamos a comparar y que todo el mundo sea capaz. Tiene usted la manía de hacer oposición en vez de gobernar. No se vaya usted a la legislatura anterior, que ya le expliqué en el anterior pleno, que ya tuvimos varios plenos sobre la Plaza de la Iglesia. No se retrotraiga usted a otros casos. Aquí se está debatiendo el proyecto del polideportivo. Aquí se está debatiendo el modificado del proyecto. O sea, que no venga usted a hablar de una obra que está finalizada, fiscalizada y ya muy criticada por ustedes. No hace falta que vuelvan a retrotraerse a ella. No está ni recepcionada. Bueno. ¿A qué funcionario ha designado usted como representante del ayuntamiento para controlar dicha obra? ¿A ese arquitecto? Sí, en su momento sí, a este arquitecto. Perfecto. Segunda irregularidad. Y desde hoy que ha tomado posesión la arquitecta municipal ya definitiva. Perfecto. Segunda irregularidad que vemos, la falta de contrato de la dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva también finalizó en febrero. El señor aparejador igualmente le cumplió el contrato y nuestra pregunta es: ¿quién ha ejercido la dirección de ejecución desde el 1 de marzo hasta el nuevo contrato firmado por el nuevo aparejador el día 18 de junio?
si nos puede... Sigue haciendo preguntas. Sí. Tercera irregularidad. El contrato, la ejecución de la obra de la empresa Ecocivil. En cuanto a esta empresa, Ecocivil, empresa constructora, tenía un contrato por 15 meses también para la ejecución de las obras, plazo que finalizaba el día 29 de febrero del 2020. La solicitud de prórroga del contratista figura en el informe de Secretaría con fecha del 4 de agosto. 4 de agosto. Entonces nos preguntamos, como es lógico, entenderá, si tiene contrato Ecocivil desde el 1 de marzo hasta el 4 de agosto. ¿Qué contrato tienen? Si es que lo tienen, les solicitamos, por favor, la copia de ese contrato actual y volvemos a preguntarle por tercera vez en un pleno si se le están pagando las certificaciones y si se le están pagando las facturas mensuales a una empresa que parece ser que no tiene contrato en vigor con el ayuntamiento. Esta es la tercera irregularidad de los 3 contratos que soportan la obra y el proyecto. Pero ahora también nos gustaría que la concejal de urbanismo pues, nos aclarara las dudas que tenemos sobre todo este procedimiento. El día 8 de julio, por providencia de la concejala delegada de urbanismo, se solicita al arquitecto acumulado que proceda a informar del proyecto modificado. Nuestra pregunta es, ¿no estaba el titular del puesto para informar en ese momento? Porque a nosotros nos consta que sí, que ya se había incorporado ese 8 de julio. Señora concejal, ¿nos puede dar una copia en algún momento del documento por el cual se cambia como responsable del contrato a la titular, señora Arenas, y se nombra responsable del contrato al arquitecto acumulado, señor Menéndez? El 15 de julio se emite informe del nuevo arquitecto y al día siguiente se notifica del requerimiento largo, un requerimiento bastante largo, por cierto, del arquitecto acumulado a la empresa adjudicataria, a Simcat. El día 18 de julio se presenta el documento requerido por parte del ayuntamiento a Simcat y el día 22 se informa por parte del arquitecto acumulado el proyecto modificado y podríamos pues hacerle muchas preguntas como estas que vamos a hacerles para aclararnos. Hay un modificado de más de 300.000 euros sobre un proyecto aprobado inicialmente de 1,5 millones, incluyendo la ejecución material, los gastos generales, el beneficio industrial, el IVA, es decir, más de un 20%. Se excede en un 22,28%, según los datos que nos ofrecen ustedes. Esto nos parece una auténtica barbaridad para hacer frente a unos supuestos trabajos varios que pueden surgir en las obras, que es muy lícito y que entendemos. En todas las obras siempre existen yaques y como esta no podía ser menos, como es lógico y además una obra de tal envergadura. Pero una cosa es que surjan yaques y otra cosa es que los modificados se planteen sobre cosas que ni siquiera estaban planteadas. Se han introducido muchísimos cambios, bajo nuestro punto de vista, efectivamente, debido a graves errores. Graves errores como, por ejemplo, olvidarse de presupuestar la pintura del edificio, en el que el presupuesto aparecía 0 y ahora en el modificado aparecen 18.000 euros. Es decir, que digo yo que no presupuestarse la pintura no es un pequeño defecto que haya salido en la obra, sino un despiste bastante grande en la redacción del proyecto. Por lo tanto, nos gustaría que la concejal nos informara de por qué se incrementa la obra en más de 300.000 euros. Nos gustaría tener detalles concretos también de por qué se tienen que cambiar los recuperadores de calor, que según el proyecto costaban 22.000 euros y ahora se dice que cuestan 56.000 euros. ¿A qué se debe este cambio en los calentadores? ¿Por qué la llamada piel escalable de la fachada pasa a ser el doble de lo que estaba previsto en el proyecto? Porque esto, claro, igual estamos hablando de un proyecto nuevo, no es un modificado. Si en el proyecto inicial se habla de 368 metros cuadrados de piel escalable y pasamos a 695 metros cuadrados, esto supone un cambio bastante sustancial en el proyecto bajo nuestro punto de vista, por no decir que duplica también el coste del proyecto, en esa partida. ¿Por qué la piel de la escalable de la fachada, decíamos, pasa de esos metros a duplicar? ¿Y cómo puede ser también otro error garrafal que los tableros OSB previstos en el proyecto por importe de 23.000 euros
resulta que no cumplen con la normativa contra incendios. Y ahora hay que poner otros que evidentemente, claro, cuestan 68.000, pero bueno, al menos cumplen con la normativa. Esto, bajo nuestro punto de vista, no son pequeñas cosas que surjan de la obra, sino que son errores garrafales del proyecto. También queríamos saber sobre la instalación eléctrica de 12.000 euros que estaban presupuestados, pasamos al triple, a 36.000 euros, porque parece ser que no estaban previstos en el proyecto los cuadros de la planta baja y calderas. Por tanto, se va a triplicar el coste de los cuadros eléctricos principal, planta primera y rocódromo. Y como decía anteriormente, la partida de pintura ni siquiera estaba contemplada y ahora pasa a 18.000 euros, claro, porque hay que pintar. Después de hacer obras siempre hay que pintar. Esto para nosotros, desde luego, para nuestro grupo municipal no son pequeñas cosas que uno se encuentra en la obra y que tiene que ir acometiendo y resolviendo, que eso, como le decía anteriormente, es lo más normal. Para nosotros, estos son defectos graves en la redacción de los proyectos, donde no se tienen en cuenta cosas tan elementales como que los tableros sean inífugos o que haya que pintar. ¿Le vamos a pedir responsabilidades a la persona que ha redactado el proyecto? Porque entiendo que estos errores son para pedir responsabilidades. O también, si quiere, a lo mejor hay que pedir responsabilidades a las personas que aprobaron el proyecto. Bueno, yo le digo... Fueron ustedes, ¿eh? Se aprobó en un pleno, ¿eh? Pero lo aprobaron ustedes, ¿eh? Yo se aprobó en un pleno. Y además, no. Mire, una cosa que pasó en ese proyecto, algo muy bonito, muy bonito. Y es que participamos todos los grupos políticos y fue una tormenta de ideas y pasaron incluso por asociaciones, algo que desde que usted se ha hecho cargo desde este proyecto ha habido un oscurantismo brutal y donde no se ha tenido en cuenta la opinión de ningún partido y que cuando se le han pedido en 3 ocasiones los expedientes todavía no se ha pronunciado, nos ha negado, nos va a hacer llevarlo también por la vía administrativa, como es lógico, porque claro, los expedientes tendrán... Yo solo le digo que ese proyecto... Lo aprobaron ustedes por unanimidad. Anterior. Yo por unanimidad. No he participado para nada en la aprobación de ese. Por unanimidad. Usted no es usted, usted es su partido político. Igual que yo no soy yo, soy mi partido político. Por unanimidad. El Partido Socialista, el Partido Popular y todo el resto de los partidos que estaban en esa legislatura. Porque fue un proyecto participativo muy bonito. Pues mire qué bien vieron el proyecto, que lo aprobaron por unanimidad. A ver si toma nota de lo que es la participación, la democracia. Sí, usted tiene que va a dar ejemplo de democracia, sí, usted precisamente. Sí. Vamos a hablar también del cambio de arquitecto técnico. ¿Puede explicar por qué se ha sustituido al arquitecto técnico que ha estado a pie de obra durante los 15 primeros meses? Y no me diga que no ha llegado a un acuerdo económico con él, porque no es verdad. Tenemos una lista interminable y vamos a conseguir respuestas porque los vecinos de Hoyo se merecen respuestas. Y además, esto no acaba aquí, porque estamos convencidos que todavía vamos a tener que traer varias modificaciones. Ni siquiera ustedes están trayendo aquí que la obra va a terminar el 15 de octubre y todavía no hay previsión del material, de las compras de equipación, y eso van a tener que hacer ustedes también otro modificado. Pero ni siquiera hay un proyecto de clases ni de nada. Está todo, pues como siempre, ustedes trabajan a traspié, según vienen las cosas. Es una pena que no esté la señora secretaria porque nos gustaría hacerle unas preguntas que las dejamos aquí lanzadas para que cuando mire el pleno, por favor, nos pueda responder. Nos gustaría saber si los políticos también pueden hacer informes conjuntos con los técnicos, como el que han realizado ustedes, el informe de fecha 3 de febrero del 2020, por cierto, que está sin número, y solicitamos también copia del mismo. Nos gustaría también que la señora secretaria nos diga si es normal que la empresa Simcar, en esta ocasión, en varias ocasiones, haya presentado el proyecto del modificado. Lo ha presentado el 1 de marzo, el 6 de abril, el 18 de julio y el 21 de julio. En 4 ocasiones ha presentado un modificado. No sabemos por qué este es el definitivo o por qué no. O por qué, bueno, ahí hay un baile de fechas que no entendemos. Nos gustaría si se ajusta a la legalidad y nos gustaría también pedirle un informe sobre este baile de fechas. Imaginamos que no ha querido entrar en el fondo de la cuestión y ha firmado los decretos para dar fe de ellos, pero también le queremos preguntar si es legal lo que se decreta por el señor alcalde en el decreto 786/2020 que modifica el decreto 747/2020.
Como no nos lo van a dar, siempre nos dicen que al día siguiente nos van a aportar la documentación, pero jamás lo hacen. Tendremos que pasarlo por escrito con la firma. Creo que legalmente, según el ROF, es de 4,3 concejales, nos corresponde. Desde aquí tendemos al resto de la oposición o de partidos políticos que quieran transparencia y que quieran solicitar este informe sobre la legalidad de todo esto a la señora secretaria. Lanzamos este guante. Conclusión. Todas estas preguntas nos las podríamos haber ahorrado y yo creo que podría haber sido muy bonito que usted, cuando tomara las riendas de este proyecto y se ha encontrado con dificultades, hubiera contado con los partidos políticos de la oposición para poder resolver entre todos, porque entendemos que todo el mundo puede cometer errores, puede haber fallos, son proyectos gordos, son proyectos de enjundia y puede haber errores, pero si hubiéramos compartido, pues los errores se minimizan. Pero su gobierno, como le decía anteriormente, carece de transparencia y de buenos hábitos administrativos, por lo que se recurre al oscurantismo y a no publicar ni convenios ni contratos en la página web como hacen todos los municipios. Ustedes traen hoy a este pleno la aprobación de un proyecto modificado, el gasto sobre el mismo y una ampliación de plazo hasta octubre. Todo esto es inviable, ya que el contrato original con las empresas, con Ecocivil, está extinguido el 29 del 2 del 2020. Luego tendrían que traer un nuevo contrato, no una ampliación del mismo. Entendemos, por tanto, que será nulo cualquier acto de este tipo de la manera que se está haciendo. Un proyecto, por tanto, empañado por irregularidades que todavía no ve su fin y que nos obliga a la oposición a poner en conocimiento seguramente de instancias superiores. No nos dejan salida más que votar en contra para no incurrir en responsabilidades legales, ya que tendremos que poner en conocimiento, como decía anteriormente, instancias superiores estos malos hábitos en el procedimiento administrativo que han llevado a cabo ustedes. Y esto sin entrar en los plazos y otras cuestiones que irán saliendo más adelante. Por tanto, el Partido Popular cree que el proyecto del polideportivo es una pena cómo se está llevando a cabo a nivel administrativo y seguimos siendo unos fieles defensores de esa ampliación del polideportivo que se llevó a cabo gracias al consenso de todos los partidos políticos. Aún así, nos vemos en la obligación de votar en contra. Gracias. Vale, gracias. Señora concejal de Urbanismo, ¿quiere participar o pasamos la palabra a otros? Por ir contestando algunas cosas sobre el asunto que está sobre la mesa, que es la modificación del contrato y la modificación del proyecto. Perdonad, estoy en dos ordenadores porque no puedo verlo. En cuanto a las preguntas que se hacían sobre el responsable del contrato, con Ecocivil, el responsable es el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares y así aparece en el contrato que tienen a su disposición, en el expediente 882 si lo quieren solicitar. El responsable es el Ayuntamiento, ¿vale? Efectivamente, como ya se puso en conocimiento del Pleno en el mes de junio, me parece, se suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Alpedrete, con informe de secretaría, por el que pues bueno, nos echaban una mano, por así decirlo, el Ayuntamiento de Alpedrete con el arquitecto acumulado, ya que en ese momento pues, el servicio de urbanismo estaba bueno, pues, con una ausencia importante de la técnico por cuestiones personales, vamos, que aquí no vienen al caso. Efectivamente, esta persona se pone a trabajar cuando se hace efectivo ese convenio, se pone a trabajar en el modificado que estaba desde 1 de marzo, sin ningún baile de fechas, por lo que se hacen son aportaciones. Y en todos los expedientes, que yo sepa, se hacen aportaciones a ese primer modificado que se presenta, se hacen aportaciones. Y eso es lo que se tiene en cuenta y eso es lo que viene reflejado en el informe técnico
que realiza el arquitecto y se ha hecho un examen exhaustivo, si ven la primera hoja de ese informe técnico, de todas las aportaciones que se han tenido en cuenta para realizar la modificación del proyecto. Cosas que no estaban planteadas y que usted me ha preguntado, que como supongo que no se ha podido leer el informe tampoco de la empresa, de la dirección facultativa, que está a la orden del proyecto. Me ha preguntado por un totum revolutum ahí de cosas que a lo mejor no se entienden. Vamos a explicar las 3 cuestiones que sí que se han tenido en cuenta y que creo que explica fenomenalmente el informe técnico, y si no, se podían ir al original, pero si no, solo con el informe técnico creo que es bastante interesante. En cuanto a circunstancias imprevisibles, que es lo que el otro día explicamos en la comisión informativa, saben que el proyecto original, el proyecto de ampliación del polideportivo se hace sobre las pistas de frontón. Esas pistas de frontón tienen, pues bueno, fallos estructurales que no se han visto sobre plano y son parte de lo que contempla este modificado, y así se expresa en los diferentes documentos que se han llevado a este pleno para tomar la decisión. Entre ellos están los trabajos de urbanización, que al demoler el pavimento de urbanización, entre las pistas de tenis, pues se encuentran redes de instalaciones no contempladas en el proyecto, la reubicación del ascensor por un tema de excavación, sistema constructivo en el suelo en contacto con terreno también. Cuando se empiezan los trabajos de excavación al inicio de la obra, se decide cambiar el sistema constructivo descrito en el proyecto inicial, porque el suelo no estaba, como se decía, sobre zapatas, sino que estaba sobre terreno directamente. En concreto, bueno, pues se tiene en cuenta ese tema en el primer apartado, que son circunstancias imprevisibles. Eso es lo que tiene, bueno, pues hacer una estructura sobre otra de 1982, si no recuerdo mal, me podéis corregir. En cuanto a otras de las prestaciones que ya he mencionado, como son los recuperadores de calor, dice claramente que tras la descatalogación de los recuperadores de calor recogidos, es necesario modificar los modelos. Este es un proyecto que se diseñó en 2017 y por tanto hay cosas que han salido fuera de catálogo. En cuanto a la chapa microperforada, pues se adapta a la medición de la partida en la que se recoge la medición que ahora mismo es la que han tenido en cuenta. Iluminación, pues se cambia la intensidad de la iluminación, y la pintura que usted dice que no existe es porque es una cuestión, una mejora que se ha introducido. No es que no se pinte, es que lo que no había era esmalte poliuretano alifático, que perdonad el palabra, pero no es que no exista, es que no existe esa pintura en el proyecto original. No quiere decir que no exista pintura ni que no se vaya a pintar el polideportivo. Quiere decir que han decidido que para dotar de una mejor protección a la intemperie se cambia el tipo, se va a dar una capa adicional de pintura. Es algo completamente diferente, ¿vale? Y también hay una reubicación del cuarto de limpieza, pues cuestiones que se realizan en el día a día. En cuanto a modificaciones no sustanciales, efectivamente hay un problema que hemos intentado explicar también en las comisiones informativas, y es que al estar los 2 edificios, tanto el sistema contra incendios como el de electricidad, que es otro de las cuestiones que usted ha planteado, hay que modificar todo porque no nos iban cuando se lleva todo esto, todo este proyecto ya comenzado, se lleva a los organismos oficiales para que lo legalicen, porque no estaba legalizado. Cuando lo llevan, les dicen, no podéis legalizar solo la parte del proyecto de la ampliación del polideportivo. Tenéis que legalizar las 2 partes. Entonces hay que cambiar
Y creo que eso le puede dar una idea bastante aproximada a tanto la aparejadora municipal como el arquitecto que firma este informe, pues que no tenemos otra que cambiar pues toda la instalación de protección contra incendios y toda la parte de la modificación de esquemas unifiliares, ¿vale? Bueno, así podía seguir, creo que me dejo alguna partida, puede ser, pero eso viene todo en el expediente que se le ha pasado y no hay vale de cifras, insisto. Hay un expediente en el que hay que saber leer por orden qué es lo que se aporta en cada momento. Por supuesto, yo estoy a vuestra disposición para, en la medida en que yo puedo entender más o menos este informe, pues por supuesto quedo a la disposición para que me hagáis cualquier pregunta dentro de que son aspectos técnicos y que efectivamente para eso está un informe técnico que se ha firmado por una persona que está bajo un convenio con el ayuntamiento y se ha firmado en ese sentido y creo que el informe es muy claro. En cuanto a que si la cifra que se trae es de un incremento de 277.000 euros, efectivamente eso viene reflejado cuáles son los porcentajes en cada una de esas modificaciones que recoge la ley de contratos del Estado, que son modificaciones por circunstancias sobrevenidas, que son las primeras que os he comentado, por adicionales o modificaciones no sustanciales. Esto todo tiene informe de intervención e informe de secretaría. O sea, usted, por supuesto, espero que la secretaria le haga un informe al respecto, si es lo que ustedes le solicitan, pero en concreto es que no hay mucho más en lo que podamos estar en desacuerdo con estos informes, que me parece que pueden aclarar mucho y está claro que han hecho un trabajo bastante encomiable. Si tiene alguna otra pregunta que sea sobre estos expedientes, por supuesto que la voy a contestar. Lo que traemos a pleno no son 3 modificaciones de 3 expedientes que ustedes crean. Lo que traemos a pleno son 2 cosas muy concretas: la modificación del contrato y la modificación del proyecto. Y lo que venimos a aprobar es la modificación del proyecto para lo que hay informe técnico, informe técnico amplio y bastante, muy trabajado, sin duda. Yo lo he estado revisando una y otra vez y la verdad es que me queda todo claro, pero entiendo que si no se ha seguido el proyecto, pues seguramente podían venir a preguntar a la aparejadora, que les podía haber informado. Y por otro lado, lo que se trae es el contrato, la modificación, del contrato, en el que lo que se quiere modificar es tanto la modificación del contrato, aprobar la disponibilidad de esa cantidad que ya hemos hablado, de 336.327,52 euros, incluido el IVA, que efectivamente nos puede parecer mucho, pero la cuestión no es que nos parezca mucho o poco, la cuestión es si está justificado y si los servicios técnicos lo han justificado. Yo no puedo decir si eso es mucho o es poco. Quiero decir, pues sí, en mi fuero interior puedo decir, efectivamente, mira, se están pasando un 22%, pero en realidad el que me lo tiene que decir es un arquitecto o quien esté al frente en ese momento del servicio municipal y me dice que está correcto. Ya está. O sea, no me hago más elucubraciones, pues efectivamente yo voy a la obra, veo la obra, pero para eso tenemos el servicio técnico municipal. Y por otro lado, lo que se aprueba es la prórroga de ejecución hasta el 15 de octubre, que efectivamente la obra no acaba hasta que no acaba la obra. O sea, quiero decir, por mucho que el contrato tenía un periodo de 15 meses exactamente,
la obra no acaba hasta que no dejan el trabajo terminado. Eso es así, ¿vale? Que ellos han presentado la prórroga en esta fecha, es una cosa que vamos a arreglar en este pleno, espero, y os lo pido de verdad, por favor, que todos queremos un polideportivo. No hay ninguna cuestión que efectivamente como oposición nos podéis echar en cara, que a lo mejor el tema administrativo puede parecer complejo, pero en realidad si te metes punto por punto, en realidad no hay ninguna cuestión que sea irregular. Y por otro lado, lo que vamos a aprobar es la ampliación de la garantía definitiva, porque si ampliamos, digamos, la cantidad disponible para este proyecto, pues hay que ampliar la garantía, que es un 5% de esa modificación. Más allá, cuando queráis, lo vemos, algo que os quede dudas, y quedo a vuestra disposición. Gracias, señora concejal. Señora Cimadevilla, tiene usted la palabra. Nosotros no tenemos nada que añadir nuevo a lo que ha explicado la concejala de Urbanismo. Gracias, señora Cimadevilla. Señor Herrera. Sí, buenas tardes. Agradezco mucho la intervención de la concejala de Urbanismo, aclarando estos puntos. Sí que tengo una duda sobre el proyecto inicial, porque entiendo, y dada la defensa a ultranza de la aparejadora, obviamente nadie tiene nada en contra, pero entiendo que ha estado emitiendo certificaciones de obra y ha estado haciendo un seguimiento. Y bueno, ahora aparece un informe de un arquitecto que bueno, por desgracia ha tenido que sustituir, en este caso, por un tema personal, y aparece un informe donde efectivamente, si uno lo lee punto por punto, pues creo que incluso para la gente que es bastante lega en la materia, pues se entienden cosas, pues como, por ejemplo, lo que he comentado, los recuperadores de calor, efectivamente, que es una parte importante, pues creo recordar que son 50.000 euros. El tema de la protección antiincendios, lo que es la placa, el tablero OSB, que también es de obligado cumplimiento para cumplir los requisitos del CTE. Es decir, que incluso para personas legas en la materia, si uno lo va desgranando, efectivamente entiende que había una serie de deficiencias que son necesarias para poder abrir el polideportivo. Es decir, creo que en este sentido todos deberíamos remar a una para conseguir que el esfuerzo que se ha podido hacer, en este caso, en la legislatura anterior, y el esfuerzo que se está haciendo ahora para intentar terminar una instalación en las debidas condiciones, pues que al final se haga efectivo. Simplemente. Yo francamente, el informe del arquitecto me parece soberbio, por tal como va desgranando punto por punto. Ya os comento, bueno, pues cada cosa y el ajuste que hace, y efectivamente al final, bueno, pues sobre el presupuesto inicial establece los porcentajes de incremento. En ningún caso, ni por modificaciones sustanciales o no sustanciales, o como considera que no hay afección urbanística, se excede de los porcentajes que limita la ley. Por lo tanto, bueno, nuestro grupo obviamente va a votar a favor de que se pueda realizar y terminar esta obra en las condiciones más adecuadas. Gracias, señor Herrera. Tiene la palabra el señor Jiménez González, por favor. Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bueno, hombre, la verdad es que ya se ha hecho un pequeño resumen del proyecto. A mí, por ir un poco al grano, me gustaría comentar algunos detalles, ¿no? Y es lo siguiente. Voy a hablar solamente de 2 informes y un último tercero por parte de la Secretaría, pero con cosas muy puntuales, ¿no? Dentro de los informes que tenemos en los expedientes, hay un cuadro comparativo, ¿vale?, por parte del Ayuntamiento, pues que es, creo, bastante ilustrativo.
¿no? Dentro de las partidas que más me han llamado la atención, veo que está la partida de cerramientos y divisiones, ¿vale? Que pasamos de 53.000 euros a 61.000, es decir, un incremento de un 26%. La de revestimiento y falsos techos pasamos de 51.000 a casi 100.000 euros, un incremento de 48.000 euros, es decir, un 95%. Aumentos, pues pasamos de 46.000 a 67.000, casi 20.000 euros, un 42% de incremento. Pintura, pasamos de 24.000 a 55.000, 31.000 euros de incremento, un 127%. Electricidad, tenemos un incremento de 36.000 euros, que es un 65%. En conducciones de ventilación, 35.000 euros, que es un 64%. Y en protección contra incendios, 31.000 euros, que es un 131%. Es decir, es verdad que las partidas y los incrementos que hay en cada una de estas partidas pues son muy importantes. O sea, no estamos hablando de un incremento de un 5%, un 6%, estamos hablando de incrementos en muchos casos por encima del 50% e incluso por encima del 100%. Pero si nos vamos al informe técnico, y es el que bueno, pues, todos os estáis basando y estáis hablando de él, y a mí efectivamente lo he leído y me ha parecido pues, muy ilustrativo y bueno, pues bien redactado y explicando un poco los motivos de todo esto. Pero hay una serie de partidas, cuando, como decía José Antonio, cuando el arquitecto técnico empieza a desglosar el porqué de esta modificación de proyecto y empieza a indicar partida a partida, ¿vale? Los motivos de estos incrementos, pues por ejemplo habla de 5 partidas que es donde creo que tenemos la modificación más sustancial del proyecto, que es la protección contra incendios, los tableros que decíais OSB, la electricidad, la estructura acero laminado y luego ajustes en mediciones. Todo esto, ¿vale? Lo que viene a decir el arquitecto técnico, y digo nada más que lo que está en el informe. Y es una de las cosas que voy a preguntar ahora porque quiero preguntar y que se me explique si es posible o yo a lo mejor estoy confundido en lo que he leído. Pero el arquitecto lo que viene a decir aquí es, dentro de estas partidas y estos importes, ¿vale? Dice que se trata de un error material del proyecto. Estos errores materiales del proyecto lo cuantifica en 192.000 euros, es decir, 277.000, que es el total del proyecto, esa modificación, ¿vale? Pues de estos 277, 192.000 euros, según el arquitecto técnico, son errores materiales del proyecto. Lo que quiero preguntar es qué significa estos errores materiales en proyecto. Y luego, si nos vamos al informe de secretaría, también lo he estado leyendo y también me parece un informe bastante bueno. Y si nos vamos al punto 9 de este informe de secretaría, tengo aquí los números de informes por si queréis que os lo diga y queréis ir echando un vistazo, ¿eh? Pero bueno, como son informes que yo creo que todos conocemos, pues será fácil llegar a ellos. El informe de secretaría, justo en el punto 9, en el que habla del procedimiento para realizar la modificación del contrato, ¿vale? Pues en el apartado B dice así, leo textualmente. Dice, en el caso que la cuantía de modificación sea superior al 20% del precio inicial del contrato, será preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Entonces, entiendo que esto quiero haber escuchado en la intervención del señor alcalde que se había hecho algo a la comunidad autónoma, alguna consulta. Quiero saber si es así y en el caso de que no sea así, pues no es coherente con lo que está diciendo la secretaria. Y si ha sido así, ¿tenemos el dictamen ya o hay que esperar ese dictamen? O si luego el dictamen viene en contra, es algo que tengo ahí a buena incógnita que me gustaría que resolviéramos. Y bueno, si me explicáis un poco estos puntos, pues a partir de ahí nuestro grupo tomará la decisión de la votación. A ver, Juan, perdón, es que no, porque el sonido no era bueno, no era nítido. Que ¿sí? Yo he dicho que se ha mandado a la Comunidad de Madrid, yo no en ningún momento. No, he preguntado, digo, que no sé si había escuchado o no, entonces si no es así, yo en cuestiones técnicas de estas, preguntar. Para esto están los técnicos, yo ahí sí que no me meto absolutamente en nada, ¿eh? Vale, pues entonces, por un lado, el informe técnico, cuando habla de errores materiales del proyecto, que lo cuantifica en 192.000 euros, es decir, un 70% o quizá más de la modificación del proyecto. ¿Qué significa cuando el arquitecto dice error material del proyecto? Y
Y luego en el informe de secretaría, justo en el punto 9, el apartado E, ¿vale? Os vuelvo a leer si queréis. Dice, en el caso que la cuantía de modificación sea superior al 20%, como es el caso al que ahora mismo atendemos, del proyecto inicial del contrato, dice, será preceptivo, es decir, será obligatorio, el dictamen del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Entonces, lo que quiero saber es si esto se ha hecho, se va a hacer, cómo está, porque esto, de alguna forma, la secretaria dice que es de obligado cumplimiento. Entonces, esas dos preguntas, por no marear con más números, porque yo creo que todos más o menos conocemos los números, las cuantías totales y cada una de las partidas. Sí, si contesto a las dos preguntas, en la medida que pueda, se trata, por tanto, de error material del proyecto, siendo una modificación no sustancial. Cuando habla de error material del proyecto, ¿vale?, lo encaja dentro de lo que la ley de contratos llama modificaciones no sustanciales, que son 176.353,97. El párrafo que dices que habla de 192 no lo encuentro, pero si me lo puedes indicar, por favor. No es que hable de 192, el informe empieza a hablar de errores de proyecto y empieza a decir partidas y luego finalmente Exacto. no cuantifica, entonces yo lo que he hecho ha sido la diferencia. Que en vez de 190 son 176, como dices, pues bueno, no vamos a... Pero bueno, hay una partida muy importante. Lo que yo quiero sobre todo saber es qué significa esto de error material del proyecto. Cuando el arquitecto técnico indica que estas partidas se tienen que modificar por este error, ¿de acuerdo?, material del proyecto. Es lo que quiero saber cuál es su significado. ¿Qué significa esto? Es decir, que ha habido un error en el proyecto inicial y ahora se tiene que subsanar. Son errores, pues son o errores en mediciones o todo lo que refleja en el proyecto, ¿vale?, como no sustanciales. Es decir, hay un 15%, es un máximo del 15% que viene también en las conclusiones, en el último, dice: el valor de las modificaciones no sustanciales no supone una alteración en la cuantía del proyecto que exceda, aislada conjuntamente, del 15% del precio inicial. Es decir, sí, ahí no hablamos. Los errores materiales son, pues, errores de mediciones, de lo que he estado aprendiendo, ¿vale? Porque yo tampoco soy experta en esto. No, yo por eso pregunto, porque no quiero sacar ninguna conclusión ni nada hasta que vosotros me digáis, porque, a ver, estáis trabajando con los arquitectos y me imagino que a lo mejor vosotros también habéis preguntado. Por eso os pregunto qué significa esto. A mí me ha llamado la atención y quería saber un poco qué es lo que significa. Por ejemplo, decir. Pero no hablamos de porcentajes, Arantxa, sino cuando el arquitecto dice que son errores materiales del proyecto, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando se hizo el proyecto no se hizo teniendo en cuenta esto? Digamos que, por lo que te digo que me han explicado, los errores materiales son ajustes de las mediciones. Es decir, bueno, ajustes de mediciones es una de las partidas estructura de acero de las laminado. 5. Por ejemplo, estructura de acero laminado se ajusta a la medición de la estructura. Es decir, son cuestiones que efectivamente no se contemplaban en el proyecto inicial, porque cuando ya están sobre el proyecto ajustan mediciones o hay cambios, pero en ningún caso, por eso te explicaba lo del 15%, en ningún caso estas errores que se han tenido en el proyecto inicial pueden superar el 15%. ¿Sí? Eso lo he entendido. Sí, vamos, o sea, errores materiales... Que errores materiales no pueden superar, en este caso, un porcentaje de ese 15%. Sí, pero lo que te quiero explicar es que efectivamente son errores que no se han contemplado en el proyecto inicial. ¿Vale? Sí, bueno, claro. Eso es hasta lo que entiendo. Pero por eso son errores, entonces, ¿no? Es decir, no se han contemplado y ahora se tienen que contemplar. Efectivamente. Lo que voy es que todo el modificado, el arquitecto municipal no lo indica como errores, sino hay otras cosas. Por ejemplo, hay partidas que dicen que son los famosos vicios ocultos, que lo cuantifican en unos 9 o 10.000 euros, quiero recordar. Que hay una serie de partidas que, oye, pues se tienen que hacer una serie de modificaciones, pues por ahí. Se está haciendo la obra y se puede encontrar algún vicio oculto o se puede tomar alguna decisión de hacer alguna pequeña modificación. A lo que voy es que aquí el arquitecto sí que indica que esta partida, que decíamos alrededor de esos 180.000 euros, son debidos a errores materiales del proyecto. Entonces, claro, mi pregunta es, si estos son errores del proyecto, ¿vale? Son errores del proyecto, no es que sea un modificado por...
pues que ahora pensemos que vamos a poner lo que tú decías de la pintura X y no la pintura Y porque es una pintura indúfuga. No, él habla de errores del proyecto. Entonces, esa es la pregunta. Si estos errores son como tal cuando se hace el proyecto, lo que quiero saber es si realmente es lo que dice el arquitecto técnico es que ha habido un error a la hora de hacer el proyecto. O sea, por lo que te mencionaba la ley de contratos es porque dentro de los supuestos, ¿vale? Que se contemplan en la ley de contratos para hacer una modificación del proyecto está pues los 3 que refleja el arquitecto. Y uno de ellos, efectivamente, son los que contempla como errores materiales, ¿vale? Y que se consideran modificaciones no sustanciales. Los otros, ¿por qué no son errores materiales? Porque o bien se han añadido ahora, es decir, la dirección facultativa cree que es conveniente añadir esa partida, como es la pintura, por la referencia que tengo ahora mismo. Se han añadido, ¿vale? O bien son por circunstancias sobrevenidas o imprevisibles, que es lo que hemos comentado que, si no recuerdo mal, son tanto los trabajos de urbanización como los recuperadores de calor, ¿vale? O sea, que todo esto engancha en cómo lo tienes que interpretar dentro de la legislación. No, si lo interpreto, yo creo que la interpretación, por lo que me estás diciendo, Arantxa, es muy sencilla. O sea, hay una parte de modificado que pues por vicios ocultos o se toman decisiones, como puedes tú decir, a la hora de cambiar una pintura por otra, y hay otras partes que son de errores del proyecto. A ver, si todo esto, y a mí me gusta, sabéis que soy muy claro cuando digo las cosas, y lo que quiero de alguna forma preguntar es, si esto que se consideran errores, que está cuantificado en esos 180.000 euros, podría haber cambiado a la hora de... Es decir, otros proyectos que se hubieran presentado pudieran haber optado a llevarse el proyecto y si esos proyectos han tenido en cuenta estas mediciones o estas cosas que este proyecto no ha tenido en cuenta. O sea, lo que quiero saber es si esto de alguna forma hubiera cambiado algo. Si vosotros me decís que no cambia nada, me quedo completamente tranquilo. Os lo digo de verdad. Ahora, si puede existir la posibilidad de que haya cambiado algo, pues creo que por lo menos yo o nuestro grupo nos quedamos intranquilos. La pregunta viene por ahí. Si son errores que otros proyectos no han cometido, no sé, la verdad es que no sé cómo funciona esto. A ver, yo entiendo, y por lo que dice el secretario y todos los técnicos, que es perfectamente legal y no me cabe la menor duda. Pero nosotros yo creo que eso sí que tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, la pregunta viene por ahí. O sea, esto es un poco un easy, ¿sabes? En plan, ¿y si hubiera habido otra empresa, se hubiera gestionado de otra forma? No gestionado de otra forma, sino si estas mediciones o estos errores en el proyecto, ¿de acuerdo? Si otra empresa... es decir, cuando se hace la licitación o el concurso de todo esto, hay una serie de variables. Una de las variables es el precio, como todos conocemos, y eso tiene un porcentaje. Es decir, si ese precio, si aquí se ha dado un precio inferior y ahora se está incrementando, ¿eso hubiera cambiado el que otra empresa que se hubiera presentado hubiera cogido el proyecto, sí o no? Yo creo que es lo único que nos tiene que preocupar. O sea, yo entiendo que todo es legal, las cosas se tienen que hacer, todos cometemos errores y ningún problema. Pero yo creo que nos tiene que preocupar todo eso, porque al final somos una administración pública y velamos por los intereses públicos. Y queremos que al final todas las compañías tengan la misma igualdad. A ese respecto, lo que se puede hacer es que en el próximo contrato, que es una cuestión, en el próximo contrato se pueden tomar, o sea, en el próximo contrato, a ver cómo te digo, cuando se está en una contratación se tienen que tomar a lo mejor otros criterios y lo que tenemos que tomar es cómo se hizo esta contratación, que es totalmente legal. Se hizo, además, yo en esta participé, yo estuve como representante del PSOE en la anterior legislatura, pues podemos aprender de qué es lo que se hizo para que fueran a una baja tan importante, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, pero que yo no sé si esto, si hubiera habido otra empresa, se hubiera hecho otras mediciones. La realidad es que tenemos un proyecto de 2017 ejecutándose a partir de noviembre de 2018. Entonces entiendo que las cosas cambian mucho en cuanto a precios, pero en realidad lo que nos están diciendo son cuestiones de mediciones que sí creo que es lo normal. No sé si hasta tanto, pero para eso están los técnicos, si hasta tanto se hacen modificaciones de mediciones y de cuestiones así. Que si hubiese habido otra empresa, hubiera salido otro modificado, en realidad los precios iniciales los pone la redacción del proyecto inicial.
¿vale? Y ellos hicieron una baja sustancial. ¿De eso podemos aprender? Posiblemente, y más que posible, vamos. Podríamos aprender de cómo limitar, ¿no?, que se fuera una baja tan importante, pero también es una baja que en cualquier caso recoge la legislación. No sé si No, sí, estamos no hablando me de lo cabe mismo, ninguna... ¿vale? Pero bueno, Sí, es una sí, no me reflexión cabe ninguna duda, que no me podemos cabe... hacer. Es una reflexión que Sí, sí, podemos sí, no, hacer. y me parece bien, Arantxa, tener esa reflexión y sí que, a ver, es bueno siempre ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en todo esto, en el ayuntamiento, hablando de nuestras vidas, siempre es bueno ir tomando datos y ir aprendiendo, ¿no?, de los pequeños errores o mejorar lo que esté bien, intentar mejorarlo, ¿no? Vale, a mí esto pues más o menos pues, me ha quedado claro, por lo que tú me has estado diciendo. Al final hay una modificación, hay una serie de importes que son debidos a errores del proyecto inicial, pero hay algo que no sé si vosotros me podríais responder, que es el informe este que yo decía de Secretaría, que sí que me preocupaba cuando os decía en el De la comunidad autónoma. en el punto 9 del apartado E del informe de Secretaría, cuando habla de ese incremento del 20%, que en este caso es un 22,28, si no recuerdo mal, dice que será preceptivo, es decir, que será obligatorio el dictamen del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Entonces, yo lo consulté con la secretaria si eso era preceptivo y lo que nos dijo es que, o por lo menos lo que yo interpreté, era que en cualquier caso, como la comunidad autónoma no suele hacer este tipo, no hay un órgano consultivo ad hoc, lo que tiene vigencia es el informe técnico, o sea que al final lo que nos está diciendo es que tiene que haber un informe técnico por un servicio profesional, en este caso el de urbanismo, que nos que efectivamente que avale que ese modificado es correcto. De ahí, vale, no, es que esto sé en el decir informe de más. Secretaría No se ha mandado a la comunidad la, porque en principio la secretaria no lo ha solicitado así, evidentemente. Aunque lo ponga en el la propia informe. secretaria justo en este punto Sí. lo pone como tal, dice que es obligatorio tener el ok por parte de la comunidad Sí, autónoma. pero sí que se comentó con ella y dijo que en cualquier caso, porque no suele dar este servicio la Comunidad de Madrid, ya hemos hablado con ellos en otras ocasiones para otros temas y en este caso pues no lo hace, entonces serviría el informe técnico. Si tenéis alguna duda, pues... Hombre, en este caso, no sé si sería bueno el que eso que tú estás diciendo, la propia Comunidad de Madrid nos diera un informe, nos diera un escrito en el que nos dijera que efectivamente ellos no pueden tener esa competencia y que con el informe técnico nuestro es suficiente. Lo digo Competencias porque me tienen, parece... lo que no tienen son recursos para hacerlo. Pues que dijeran algo al respecto. Lo digo porque al final la secretaria dice que según la ley se tiene que hacer así. Entonces, ¿sabes? A ver, es una duda que yo tenía, pero ahora por la explicación que me estáis dando, yo creo que sería conveniente tener algo de la comunidad como que nos da el ok para llevarlo con nuestros propios medios, ¿eh? Es quizás estoy poniendo la venda antes de la herida, pero para que no pueda haber ningún problema el día de mañana con esto. ¿Algo más? Señor Jiménez, ¿algo más? Por mi parte nada más. Pasamos al señor Hortelano, por favor, tiene la palabra. Julián. ¿Sí? Julián, espera, que le quería decir una cosa a Juanfran. Es que yo creo, Juanfran, que eso está recogido, lo que dice la secretaria, literalmente de lo que dice la ley. Pero es que luego el órgano consultivo no se ha creado en la Comunidad de Madrid, no existe. O sea, la ley dice eso, pero luego no ha desarrollado el órgano consultivo al que dice que hay que consultar. No, sí, completamente de acuerdo. Sí, o sea, si estamos seguros, es decir, si tenemos alguna base en la que apoyarnos con todo esto, que mañana nadie nos pueda decir, oye, es que habéis hecho una cosa aquí o no habéis seguido el procedimiento, pues es perfecto. Que simplemente era claro. bueno, pues indicar esto, al leerlo me ha llamado la atención y conocer un poco cuál era el sistema. Si me decís que no tiene por qué hacerse y que no hay ningún órgano y que lo tenéis todo súper claro y que la secretaria ha dicho que no es necesario, pues perfecto. Es que no está creado. O sea, la base es que el órgano no está creado, que la ley lo contempla, pero luego nunca desarrolló el órgano. Ya. Pues vaya ley. Sí. En esto, Juan Francisco, no quiero intervenir porque me quiero intervenir muy poco en el tema pero ocurrió con otro tema mucho más sencillo y al poco de
en el mes de julio. Enviamos el escrito al órgano este consultivo para el dictamen, el secretario envió y desde luego nunca nos han respondido en un año. Y no ha habido respuesta. ¿De acuerdo? Vamos, no tiene que ver nada con este tema. Sí, pero bueno, que ya hay una experiencia. Perdón, señor Hortelano, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes a los que no haya saludado. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale, pues vamos a empezar. Hay muchas cosas que ya los compañeros han expuesto, pero hay una que nos ha llamado la atención y es, hay un escrito de la empresa que lleva las obras que, entre otras cosas, vamos a ver, dice que hace una solicitud realizada por el órgano de contratación y hay una serie de motivos de retrasos, no motivo por la suspensión y retrasos producidos por la pandemia, la falta de aprobación del modificado que paraliza las obras y nos ha llamado la atención los retrasos continuados en el cobro por no ajustarse lo realmente ejecutado con lo certificado y cobrado. Terminando que a la vista de la diferencia entre los bienes entregados y lo cobrado superan ya más de 500.000 euros por quinto mes consecutivo. ¿Entendemos entonces que hubo un retraso en el pago de las certificaciones a la empresa constructora? No. Justo el periodo, vamos, esto sí que lo puedo contestar. Durante un periodo esas certificaciones no se hicieron, que además coincidió con el tema de justo todos los meses de la pandemia, y luego, a continuación, metieron todas las certificaciones juntas, que las tuvo que informar. En ese momento no teníamos personal técnico para informarlas, las certificaciones, y las informó justo también al llegar el arquitecto. Certificó, o sea, todas las certificaciones, las revisó, las aprobó y no se debe nada, se han pagado absolutamente todas las certificaciones. Pero efectivamente hubo un momento que estaban pendientes de dar el visto bueno a las certificaciones y pagarlas, que coincidió con los meses de marzo, abril, pues ese periodo, en mayo. Vale, entonces, a la fecha de hoy, ¿a qué tanto por ciento de la obra ejecutada estamos? Yo ahí sí que no me atrevo a decir el tanto por ciento, no soy técnico. Yo lo que te puedo asegurar es que al día de hoy todas las certificaciones que ha presentado la empresa se han abonado. Están abonadas. Están abonadas. Al día de hoy. Vale, pasando a otro punto, tenemos algunas dudas sobre la dirección facultativa, ¿no? Comentaba la portavoz del PP que esos contratos tenían una duración de 15 meses y finalizaron en febrero del 2020. Nosotros, que también somos legos en estos temas, pero hemos estado preguntando y nos han asesorado algo y nos dicen que por lo general los contratos se extinguen con las obras. Efectivamente. Te voy a contestar, Juan Manuel. Tanto el secretario en ese momento, como el interventor conjuntamente aquí, nos informaron que las obras concluyen cuando se recepcionan, que hasta entonces el contrato sigue, no se extiende. Es la opinión técnica del secretario y del secretario anterior, José Antonio, y del interventor, ¿de acuerdo? Que coincide con la percepción que te han hecho a ti. Las obras concluyen cuando se recepcionan. Independientemente de que cambien las personas que lleven la dirección facultativa o la dirección de obra, hay una duda que sí tenemos y que queremos que se exprese en este pleno, y es ¿con qué procedimiento se adjudicó la dirección facultativa? ¿Y cuál fue el importe de ese contrato? Y hay algo también importante, y es, al fin y al cabo estamos contemplando redacciones de un nuevo proyecto, de un modificado, por modificaciones no sustanciales. Entonces, no está incluido dentro de la dirección facultativa la redacción de modificaciones no sustanciales, como viene siendo, parece ser, práctica habitual. No. Es decir, estoy preguntando si en el contrato de la dirección facultativa no se incluyó que si eran modificaciones no sustanciales, pues que se incluyera en ese estipendio y no se tuviera que hacer otro abono como se ha hecho. Yo no puedo hablar de ese contrato porque ni era alcalde, ni era concejal, y lo desconozco totalmente. Está en el expediente, tú lo has estado viendo esta mañana el expediente, y ahí estaba el contrato. La cuantía es que ni la sé. Ya te digo que yo ni he participado ni participé en su momento sobre ese tema. En el contrato, igual que en otros contratos que se han hecho de dirección aquí en el ayuntamiento, si hay un modificado, siempre hay una ampliación, se manda, habitualmente lo hace la dirección facultativa que ha hecho el proyecto,
que es lo lógico, y entonces ese modificado es otro contrato que aquí se ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces yo sobre contratos del año 2017 o 2018, como comprenderás, yo no los conozco. Conozco las cuantías, no conozco ni la cuantía, perdón. Sí, es cierto que he estado esta mañana viendo, gracias al ayuntamiento, ciertos expedientes, pero el tiempo es limitado y la documentación es inmensa y hay que buscarla. Y entonces prefiero preguntarlo porque no hay, el tiempo es muy justo para ver tantísima documentación. Pero de verdad que si tuviese aquí la cantidad exacta, Arantxa, ¿tú tienes la cantidad exacta de ese contrato? ¿Exactamente qué es lo que necesitas? Yo es que lo desconozco, la cantidad. ¿El contrato original de la redacción del proyecto? Sí. No, Es que, el contrato de la adjudicación de la dirección facultativa. Claro, sí. Contrato de la adjudicación. Es que no, el contrato ahí va con la redacción del proyecto. Va unido a la redacción del proyecto. Bueno, tiene... Pero... no sé, te lo puedo enseñar cuando vuelvas otra vez, pero me parece que son 40 y algo mil euros, pero ahora mismo no lo sé. Es decir, se hizo con un negociado sin publicidad en el año 2018, me parece, o 2017, no lo sé. 2018. ¿Vale? O sea, digamos el original. Pues si os parece bien, a lo largo de esta semana o la que viene, pues sí me gustaría examinarlo. Pues sí, ahí está el expediente. Te pasas por aquí e incluso se te puede hacer copia y que tengas el contrato de dirección de redacción de proyecto. Es en el 18. Es en 2018. Es que tengo aquí un esquema de cuándo eran los contratos, pero no tengo la cantidad. 2018. Vale, nos llama la atención y ya llegamos a la parte más sustantiva porque hablamos de modificaciones no sustanciales, pero nos encontramos con un informe técnico. Para vosotros lo encontráis claro. Nosotros hemos tenido que asesorarnos mucho porque no lo encontramos tan claro. Es decir, entendemos que en todas las obras puede haber vicios ocultos, nuevos suministros, discurre mucho tiempo y hay cambios de materiales a proveer y hay fallos de proyecto. Los fallos de proyecto, evidentemente, sí, de la dirección que los firmó, también de los que recibieron ese documental y no se percataron, pero llegamos a este punto y ya nos ponemos al día con el modificado y venimos a ver el informe técnico, ¿no? Vemos que a lo largo de este año, en diferentes informes de la dirección facultativa y del ayuntamiento, hacen referencia de diferente manera a lo que después va a ser clasificado de una manera u otra. Por ejemplo, modificaciones por prestaciones adicionales, protección contra incendios. Estoy leyendo la memoria del modificado febrero 2020. Ahora me puedo ir a adaptación a normativa de obligado cumplimiento. Efectivamente, es un error, protección contra incendios, como después viene reflejado. Esto ya sería la solicitud 882 en relación al expediente 882/18, que estaría firmado el 20 de enero. Y ya llegamos al informe técnico, ¿no? Entonces vemos, os pongo una duda que nos llama mucho la atención, hablamos de iluminación. Entendemos que esto es el criterio del técnico que lo ha firmado, pero no nos queda claro. Iluminación, se cambia por decisión técnica, no os lo voy a leer todo, pero llego al párrafo que nos llama la atención. A su vez, dichas luminarias no contaban con los sistemas de regulación lumínica necesarios para el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Entendemos que es un error y, sin embargo, queda reflejado como obras suministras o servicios adicionales. Es un detalle. Por lo que entiendo, cuando van a pasar la revisión para intentar legalizar las dos instalaciones, por lo que entiendo, pues efectivamente les piden cambiar una serie de cosas. Entonces esa serie de cosas son las que se han añadido. Porque, sí, yo entiendo que, por ejemplo, en este caso eran unas tiras LED, esas tiras LED necesitan, que se instalan ahora mismo incluso en muchos hogares, necesitan un pequeño transformador que viene a estar oculto y que ese, pues a lo mejor, desconozco este extremo, para el cumplimiento técnico de la edificación en un edificio público, pues no cumplía y lo tienes que cambiar. Nosotros entendemos que debería haber sido valorado, pero es un punto. Juan, perdona. Te cuento... Perdón, para aclarar este tema.
Juan, date cuenta que estamos hablando de dos edificios. Estamos hablando del edificio antiguo que no cumple ninguna de estas normas y tenemos que acondicionarlo. Y el edificio, la parte nueva, que en el proyecto sí que están contemplados, ¿de acuerdo? Lo que hacemos ahora es, porque no puede pasar una inspección, un edificio por una parte, tiene que ser conjunta porque es una unidad. Y justo en este momento lo que estamos hablando es de esas modificaciones de la parte del edificio antiguo, también. Eso, desde luego, en el proyecto inicial no puede estar contemplado porque ahí se hizo un proyecto sobre una ampliación, no sobre las instalaciones ya existentes. ¿De acuerdo? Sí, por añadir un momento, Juan, por añadir a lo que decía Julián, lo que hacen es que tienen que cambiar de ubicación también, hacen una modificación de esquemas unifiliares, que esto no sé exactamente qué es, pero creo que es el cuadro, ¿vale? Y a partir de ahí tienen que cambiar, recalcular toda la instalación como trifásica en vez de monofásica. Entonces, todo eso hace que todas las líneas eléctricas se tengan que recalcular. Y de ahí también Claro, pues la modificación. Esta es la valoración del técnico, es decir, ahí tú me estabas hablando del punto de electricidad que sí está valorado como error material, cuando dice que hay que cambiar esquemas unifiliares, tal, lo entiendo. Que pueda después estar todo coaligado, porque al fin y al cabo estamos haciendo un edificio nuevo y estamos reformando el anterior y nos estamos encontrando con cosas, estupendo. Pero lo que aquí nos estamos encontrando es que tenemos dos grandes partidas que nos están, para lo que nos vemos obligados a esta ampliación presupuestaria, que son las modificaciones por obras, suministros y servicios adicionales y, muchísimo más importante, modificaciones no sustanciales. Es muchísimo. A nosotros se nos antoja que es mucho dinero. Hemos estado preguntando y quizá estemos un poco por encima de lo que viene a ser a lo mejor una modificación no sustancial. Quizá debería ser una modificación sustancial. Nuestra pregunta entonces es, en este punto, ¿por qué no se cataloga como modificación sustancial y se hace un nuevo contrato que se puede hacer, por lo que me han comentado, en un mes estaríamos con un nuevo contrato y en obras de nuevo y lo hacemos desde el principio bien? Juan, porque hay unos técnicos, ya no me meto en este papel, que te dicen que hay que hacerlo así. Hay un arquitecto que es el que informa del modificado y el que dice que hay que hacerlo así. Hay una dirección facultativa que lo paga el ayuntamiento que te dice que tiene que ser así. Yo no soy técnico en esto como para intentar modificar o rectificar lo que los técnicos dicen. Los porcentajes de incremento están todos dentro de los porcentajes que la ley permite, porque hay en algunas que la ley permite hasta el 50%, están muy por debajo algunos. Hay otro, por ejemplo, el de modificaciones no sustanciales, ese, el máximo que permite son el 15%. ¿De acuerdo? Si superaran el 15%, no sería legal. Y luego hay otras partidas de las otras que permiten hasta el 50%. En general, el cómputo general es el 22,28%, que está dentro, según los técnicos, dentro de pues los márgenes normales, asequibles en una construcción de este tipo. Una construcción que no es nueva en todo su conjunto, que es una construcción que parte de un edificio viejo que tiene que acondicionarlo y unirlo a una obra nueva. Pero vamos, es cuestión de técnicos. Y desde luego, en estas condiciones, lo que yo lo tengo muy claro es que me pongo en sus manos y mi opinión sirve de poco. No. Al fin y al cabo lo hemos traído al pleno para aprobarlo. O no aprobarlo. Por eso. Esa es la cuestión. Pero claro. por eso. Pero para aprobarlo con los informes, Juan, para aprobarlo, siempre teniendo en cuenta los informes técnicos. Si un proyecto de este tipo o un modificado de este tipo en una institución pública tiene que tener unos informes. Lo que está claro es que tiene que tener un informe técnico favorable, un informe de intervención favorable y un informe jurídico favorable. Tiene los tres informes que tiene que tener favorables para poder aprobarlo. Me doy cuenta de ello
y voy aprendiendo, es decir, nos damos cuenta que es, de hecho, una responsabilidad legal que ellos asumen para ciertas cosas y que tenemos que, para tomar ciertas decisiones, de apoyarnos en estos documentos por la suerte que nos trae. Pero también por lo que estamos viendo, y estamos viendo que los técnicos en el pasado, pues ya sea unos u otros, se equivocan. Y ahora lo reconocen y nos están pidiendo una ampliación presupuestaria que no es baladí y que es solamente por las partidas no sustanciales de casi 180.000 euros. Es muchísimo dinero. Entonces también tenemos que ser exigentes con ellos. Yo me di cuenta de que ese 15% del que hablábamos, que recoge la ley, y la voy a citar, porque para esto, como somos legos, la ley de 2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público habla del 15%. Nosotros estamos en un filo, es decir, estamos apenas 8 décimas de acercarnos a ese punto. Aquí cualquier fallo, que como hemos visto que los técnicos lo tienen, lo pueden volver a tener de uno de los conceptos, pues podría superarlo. Y para evitarnos esa circunstancia, pues lo suyo, porque la obra no está terminada, es decir, puede haber más ampliaciones del presupuesto, del gasto. ¿Más modificaciones? No, de hecho creo que para al finalizar la obra disponen de un margen de un 10%, ¿es correcto? Sí. Es decir, todavía nos podemos enfrentar a un 10% más. O a nada, o al 0%. Claro, o sí, creo que no es muy corriente, Julián, por lo que me han comentado. Entonces, pues seguramente si fuéramos a modificaciones sustanciales, pues podríamos quedarnos todos mucho más tranquilos. Es lo que queremos decir. Es decir, nosotros no vemos, ya para terminar y no eternizarme, no vemos que el informe técnico sea tan claro. Igual para las mentes técnicas lo es, para nosotros no. Es decir, hay cosas que son muy evidentes, pero hay otras, pues como te decía, ¿no? Que te sorprendió en el anterior, no sé si fue pleno o comisión, lo de visitarlo porque muchas veces somos muy visuales, ¿no? Y por mucho que nos expliquen en un informe, hasta que no vemos algo, no lo comprendemos realmente, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las modificaciones sobrevenidas y que fueron imprevisibles. Pues, ¿lo podemos hacer una idea de qué ha sido? Pues hasta muchas veces hasta que no lo vemos, pues no. Entonces, esa sería una de nuestras propuestas. Es decir, lo suyo sería quizá, hemos llegado hoy a este punto, seguramente lo vais a aprobar, pero quizá lo más recomendable sería liquidar el contrato, hacer uno nuevo por vía de urgencia. En un mes estamos de nuevo en ello y nos hemos puesto al día con lo que tenemos en este momento y quizá con ese 10%, y quizá podamos ajustarlo. Siempre pensando que este mes y ese nuevo procedimiento también tiene un pequeño coste que añadir al procedimiento. Y ya para finalizar, sí es verdad, como decían que otros compañeros, que y dice la ley de contratos que no se introducían unidades de obra nuevas con importe representado del 50%. Yo entiendo que siempre vais al 50% del presupuesto de ejecución sin IVA total, no el 50% de cada partida. Eso desde luego. Entiendo que ese es el criterio, ¿verdad? Esto se está haciendo, Juan, para aclararlo, porque yo ahí tenía mi duda. Se está haciendo los porcentajes, esto es sobre el presupuesto que se ha adjudicado, no sobre el de licitación, que era superior, este es el porcentaje sobre los presupuestos que se han adjudicado. No, sí, Julián, lo entiendo. Yo donde iba es que no eran más de un 50% incremental de cada partida. No, se refiere al global. Tiene que ser el global. Vale, es así como se ha funcionado. Vale, era una duda, no sabía si era así, entendía que sí, pero también quería preguntarlo. Y después, para ir finalizando, leyendo esa ley, veo que el artículo 206, si me permitís un segundo, obligatoriedad de las modificaciones del contrato, en el punto número 1, en los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, que cita el técnico varias veces, en el capítulo A y C, creo recordar, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas, es decir, para la obra que nos está llevando la modificación del polideportivo, aislado conjuntamente una alteración de la cuantía que no exceda el 20% del precio inicial del contrato IVA excluido. Y esta modificación va a superarla, es decir, que no va a ser obligatoria para el contratista,
Y yo os quiero preguntar. Sí, Arantxa. Perdona, Juan, te he cortado, disculpa la pregunta. Porque Seguramente me vas a contestar ya, sí. Sí, para eso en el procedimiento lo que se dice, a ver si encuentro el artículo. En el artículo D se deberá dar audiencia al redactor del proyecto y de las especificaciones técnicas y etc. Si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno, por un plazo no inferior a 3 días. No, el C, perdona. Se deberá dar audiencia al contratista, dándole traslado a la propuesta y del informe y, en su caso, del proyecto modificado para que en el plazo mínimo de 3 días naturales formule alegaciones. Y en el expediente, que ahora mismo no lo puedo ver, pero sí que se dio traslado como era preceptivo y dieron su aprobado. Sí. Vale, ¿este aprobado también le tenemos? ¿Perdón? Sí, está en el expediente. Sí. En el expediente 1023. Vale, pues sí, como son centenares de documentos al fin y al cabo. Y es un poco complejo, pero sí, toda la documentación está ahí. Es proceloso. Entonces, igual que hemos quedado en ver la anterior documentación, si te parece, vemos esta para verificarlo. Puedes, Juan. Perdona, es que se me apaga el ordenador y por eso no te lo puedo... Puedes venir, vamos, igual que la tenías hoy toda la documentación, puedes venir mañana y sigues viendo todos los expedientes. De todas formas, mañana o en el cualquier otro día. 1023. Mañana, cualquier día, los funcionarios ya lo saben, se lo decimos, está habilitado el ordenador y puede verlos todos. Vale, pues yo para terminar quería deciros nada más 2 cosas. Estamos hablando de que efectivamente en ese contrato de la dirección facultativa, pues parece que no estaba contemplada la redacción de modificaciones no sustanciales, como viene siendo habitual. Como estamos viendo que el porcentaje de errores de proyecto, no achacables solamente a la dirección facultativa, sino también a los que lo recibieron en el ayuntamiento en ese momento, es tan importante, pues eso, no entendemos que pedir la solicitación de solicitar la corrección de unos errores que son propios y cobrar por ello, pues a lo mejor no es todo lo elegante que quisiéramos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, después, como estamos tan justos con el informe técnico, pues nuestra recomendación de parar esta ampliación y sencillamente contratar de nuevo. Creo que sería muchísimo más transparente. Esas serían nuestras conclusiones. A ver, sí, continuamos entonces. ¿Ya, Juan, has terminado? Sí, por ahora sí. Pues, a ver, ¿alguien más quiere intervenir? Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular. Sí. Bueno, sobre los temas que hemos tratado y las respuestas, he obtenido algunas de las respuestas que planteé en mi intervención y muchas otras pues todavía siguen sin responder. Quiero decirle a la señora concejal de Urbanismo que sabemos muy bien lo que traemos a aprobar, efectivamente una modificación del proyecto, y por eso decimos que vamos a votar en contra por la cantidad de irregularidades que estamos viendo en esa modificación del proyecto. Irregularidades, insistimos, administrativas. Entonces nosotros como oposición y como vigilantes y garantes del protocolo administrativo para darle seguridad al ciudadano y que las cosas se tienen que estar haciendo bien, pues no podemos aprobar con esta serie de irregularidades el proyecto, la modificación del proyecto, porque como decía antes y todavía no nos han respondido, ¿quién lleva la dirección facultativa desde el 1 de marzo que se extinguió el contrato de la dirección facultativa? La dirección ejecutiva parece ser que ha estado 4 meses sin contrato y dice usted que venimos aquí a resolver y nos pide, por favor, que lo resolvamos entre todos, pero sin embargo no nos han pedido ni nos han explicado las cosas como son hasta ahora. Y nos lo pide porque efectivamente, como usted misma ha reconocido, hay un error que pidan ahora la prórroga de un contrato el 4 de agosto, como está fechado. Entonces, estoy totalmente con el concejal de Vox. Es que esto no está bien hecho. Lo que tenemos que traer son los nuevos contratos, no ampliaciones ni de contratos, porque es que ya extinguieron los contratos. Entonces, ahora hay que traer nuevos contratos, no ampliaciones.
en nuestro ánimo está solucionar las cosas, pero oigan, no nos tomen por tontos, cuéntenos la verdad, y si han cometido errores, díganlo, pues sí, administrativamente hemos cometido estos errores por desconocimiento, por vaivenes de lo que sea, pero no nos hagan pasar por tontos. Y no nos desvíe la atención diciendo que es que si no nos hemos leído los informes. Claro que nos hemos leído los informes, por eso les hacemos todas estas preguntas, porque no nos cuadran. Usted está evidentemente día a día metida en el proyecto y lo conoce mucho más a fondo. Nosotros, evidentemente, sabemos que va a haber un pleno extraordinario sobre esto, se cuelga la información 2 días antes, se nos niega a ver expedientes, entonces luego es muy difícil así, efectivamente, conocer todos los expedientes. Pero los informes nos los leemos y por eso, hilando también con lo que decía el concejal de Ciudadanos, con respecto a los errores en mediciones, que son errores materiales, pues es que les hemos dicho antes, es que hemos pasado de una piel escalable de 300, no me quiero equivocar, 68 metros cuadrados, creo recordar, al doble, a 689. ¿Esto es un error de medición? ¿Esto es lo que ustedes califican un error de medición? Que una cosa que se tiene prevista que escalar sobre 5 metros para que la gente nos entienda pasa a ser 10 metros, no sé, explíquenoslo en qué consiste ese error de medición, o si es que simplemente se ha cambiado totalmente en el proyecto eso. Entonces, lo que queremos es que se traten las cosas como son, y lo que es un error, porque efectivamente nos encontramos que de repente hay un agujero más grande y hay que taparlo y hormigonarlo y echar más hormigón, pues perfecto, pero una cosa es eso y otra cosa es que si hemos previsto 5 metros de pared para hacer una actividad, ahora se transforme en 10. Supongo que eso es una modificación sustancial. Con respecto a los porcentajes de la ley de contratos. En cuanto a la ley de contratos, normalmente lo que te dice es que no debe exceder un 20%. Estamos en un 22,28%. Efectivamente, habrá que motivarlo y muy bien motivado. Y es lo que nosotros pues tenemos ciertas dudas. Incluso el concejal de Ciudadanos ha apuntado una de las cosas, el concejal de Vox ha apuntado que una de las cuestiones que se han tratado sobre la iluminación, a lo mejor sí que es un error sustancial, no es un error por un tema de que se necesite algo más de iluminación, sino que no estaba previsto. También hay que ver cómo se clasifican esos errores. Es importante la clasificación de los errores. Otra de las cosas que traemos es que traemos también la prórroga hacia el 15 de octubre. Pero es que, sinceramente, nos da una inseguridad de que esto realmente sea para el 15 de octubre y no el 25 de noviembre. Y yo entiendo que esto ustedes se dejarán guiar por los técnicos, pero también tienen que entender que con todo este oscurantismo en el proyecto y con todas estas modificaciones que nos hacen ver que no saben a veces por dónde van, pues dudemos de que esto va a estar para el 15 de octubre y no el 25 de noviembre. Luego, no tenemos seguridad realmente como para probar que por qué hasta el 15 de octubre. Y me asusta decir que venimos aquí a arreglar algo, porque entonces supongo que están reconociendo que hay algo que no está arreglado, hay algo que está mal en el expediente. De verdad, sincérense, díganos qué es lo que hay mal y vamos a poner toda nuestra voluntad, pero no nos hagan pasar por tontos ni nos digan que no nos leemos los expedientes, porque echamos muchas horas en esto, pese a todos los impedimentos que nos encontramos por su parte. Muchísimas gracias. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, José Antonio, por favor, Herrera. Sí, yo quería simplemente abundar un poco en lo que ha comentado Juan Francisco, y es que, vamos a ver, aquí lo que ha quedado bastante claro es que hay unas incidencias que no se tenían que haber producido. Si el proyecto inicial hubiese estado bien diseñado y planificado, y si el órgano de contratación hubiese seguido las pautas adecuadas, probablemente a lo mejor no estaríamos aquí hablando de un modificado. Son incidencias importantes. Eso hay que tenerlo claro y lo tenemos que tener claro todos, para que lo entiendan los vecinos. El proyecto inicial adolecía y tenía unas carencias, no sé si calificarlas como graves, pero muy importantes. Entonces, bueno, pues Juan Manuel creo que ha comentado también incluso la posibilidad a lo mejor de rescindir el contrato y a lo mejor plantearse una nueva licitación, lo cual a mí me parece que sería
un error garrafal porque al final costaría bastante más dinero a todos los vecinos. Entonces, creo que hay que atender, independientemente de los errores que comenta administrativos, está comentando Victoria, creo que hay que entender que efectivamente pues, ha habido unas incidencias y que hay que resolverlas. Y son incidencias importantes en el proyecto inicial. Y probablemente no se ha hecho un seguimiento adecuado desde el inicio de ese proyecto y ahora hay que tomar una decisión de si esto se quiere terminar o no se quiere terminar. Entonces, por parte de mi grupo vamos a votar a favor para que estas modificaciones y esperemos que efectivamente, y vamos a creer en el criterio técnico de que se vayan a poder efectuar en tiempo y plazo y de la forma más adecuada. Vale, gracias. ¿Alguien más quiere participar? Juan Francisco, por favor. Sí. José Antonio, respecto a lo que comentabas, perfectamente claro, es decir, venimos a repetir un poco más de lo mismo. El proyecto, por lo que tú estás diciendo, y simplemente copio un poco tus palabras, pues tiene ciertas deficiencias y ahora hay que solventarlas. Lo que sí que me gustaría preguntarte es, has dicho revisar o los errores que ha cometido el órgano de contratación. ¿A qué te refieres con esto? No he entendido muy bien a qué te refieres con el órgano de contratación. Vamos a ver, creo por lo poco que he podido leer, sé que hay en tema de obras lo se llama un principio de integridad que se llama. Entonces, el principio este tiene que, bueno, es transparencia, es decir, hacer las cosas como se tienen que hacer, tiene que informar adecuadamente de todas estas cosas al órgano de contratación. Quiere decir que a lo mejor ha habido algunos pasos desde el inicio del proyecto, no lo sé, porque no lo sé, yo no estaba ahí, pero quizás se podía haber atajado antes de llegar a esta situación, meses después. Simplemente estoy haciendo ese comentario. Por eso iba en relación al órgano de contratación, nada más. Es simplemente un apunte. ¿Alguien? Ya, bueno, pero me ha sorprendido, por eso te preguntaba, porque el Sí, tema de la órgano de contratación entiendo que es el propio ayuntamiento, los propios concejales, junto con técnicos, los que han entrado en el tema de licitación del proyecto, todo eso al final. Nosotros no hemos estado en esa legislatura, pero otros sí que han estado, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que te refieres a esto, a que ha habido errores a la hora de llevar a cabo este órgano de contratación con el proyecto, ¿no? Que, bueno, dices que existe la posibilidad de esos errores. Lo digo que desde el inicio, no lo sé, porque yo lo desconozco, Sí, no desde el inicio. Ahora mismo, obviamente, este modificado está surgiendo a la luz porque hay en este caso, un departamento, unos técnicos, concejal detrás, que han movido esto, efectivamente han detectado que estas deficiencias existen y son notorias. Y unas deficiencias tan notorias, lo que hacen pensar obviamente es que el proyecto inicial pues quizás no estaba bien estudiado, pero eso es un tema que todos pues nos tendríamos tenemos que valorar simplemente. ¿Y de quién es responsabilidad eso si no estaba bien estudiado el proyecto inicial? Ya que lo dices, me gustaría preguntártelo, por conocerlo, porque no sé muy bien cómo funciona, es por saberlo. ¿De quién sería la responsabilidad? Quizá de todos, a lo mejor es de todos también. A ver, pasamos la palabra la señora portavoz del Partido Popular. Sí, sobre esto que estáis diciendo, por esclarecer cómo se inició este proyecto. Este proyecto fue un concurso de ideas en el que se convocó a todas las asociaciones para su votación, partidos políticos, bueno, hace ya tiempo y estoy hablando muy de memoria, y se presentaron distintos proyectos y se aprobó uno. Bajo mi punto de vista, esto que estáis diciendo es que es complejo. Yo no creo que, a mí no me gusta echar la culpa al órgano de contratación, de ninguno, porque el órgano de contratación, además, Juan Francisco, está formado por todos los partidos políticos y por los distintos técnicos de las áreas, creo recordar, se vota y demás. Lo que pasa es que aquí lo difícil ha sido conjugar, y como pasa en casi todas las obras, ten en cuenta que la administración pública tiene la obligación de sacar a concurso, por un lado estaba el proyecto y por otro lado la obra, la ejecución de obra. Muchas veces conjugar esas dos cosas es muy difícil. Si tú haces un proyecto para hacer un muñeco y el que te lo hace, pues luego, que además va a una licitación aparte, efectivamente para ganar
baja los precios sin incurrir en baja temeraria, porque eso está contemplado, que antes tú hablabas de eso ya lo contempla la ley. O sea, nosotros no tenemos que pensar nada. Hay una baja temeraria que es un X% por debajo de la media de lo que se han ofertado todos los licitantes. Entonces, si está todo legal, pero ¿qué pasa en la mayor parte de las obras? Pues efectivamente, que al final se ponen a realizar la obra y el dinero por el que han ofertado hacer esa obra, pues el proyecto puede llegar a quedar cojo, ¿vale? Entonces, normalmente todas las obras es verdad que tienen un modificado y eso nos pasa en las casas, así que tenemos que entenderlo. Y nosotros con eso no somos críticos. Nosotros entendemos perfectamente que hay que hacer modificaciones sobre el proyecto inicial. Una cosa es ahora las modificaciones... Vicky, perdona que te interrumpa. Vicky, perdona que te interrumpa. Todo lo que estás explicando lo entiendo perfectamente. Yo creo que todos los que estamos aquí creo que lo entendemos de cómo comienza. Simplemente era comentar con José Antonio, que me ha parecido un poco extraño el que sacara el tema del órgano de contratación. Era la única pregunta. Es decir, luego, ¿cómo se lleva a cabo desde que se inicia la licitación y todo el proyecto? Yo creo que todos tenemos los pasos claros. Pero me ha llamado la atención que se sacara aquí el órgano de contratación. Por eso he preguntado. Claro, pues el órgano de contratación es el que fuera en ese momento, el formado por, quiero recordar que la presidencia... Sí, el formado por todos los partidos políticos, con algunos técnicos designados por partidos políticos, eso es, y se hicieron las votaciones correspondientes. Sí, con las informes. Pero por eso me ha llamado la atención de que se hablara del órgano de contratación, nada más. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues si es así, a ver, Juan, por favor. Sí, quería comentaros, comentaba José Antonio, que puede ser un error garrafal. Tenemos ya no solamente modificaciones de proyectos, sino también errores. Lo que hagamos ahora es lo que va a designar cómo va a terminar el proyecto. Lo comentaba el alcalde, y en los plazos en los que estamos son muy breves, es decir, estamos hablando de 2 meses más de obra, no mucho más, ¿vale? Para la ampliación que estamos haciendo. Entonces, que no vamos a tener ese 10%, que puede ser un 0. Si nos vamos al 15 de octubre o a la fecha que sea cuando terminan esas obras y se entrega el edificio, nos encontramos que aunque no hay mayor ampliación presupuestaria, pues un 22% es mucho dinero, José Antonio. Pero bueno, si no hay más ampliación presupuestaria, pues como en muchísimas obras públicas de las que estamos aprendiendo, estamos viendo que casi ninguna se ajusta a ese presupuesto, porque siempre salen imprevistos, como habéis comentado, ya sean de una naturaleza u otra, pues podemos estar ahí. Pero lo suyo es que estamos delante de una obra. Y ya puede ser un plazo muy cortito de 2 meses, pero basta que salga cualquier cosa para que sigamos aumentando el precio. Entonces, solamente para terminar, consideramos que con cómo ha ido, aparte de los tiempos y los plazos a los que nos ha llevado este desastre de la pandemia, lo suyo sería ser más transparentes con el pueblo y sencillamente pues hacer una contratación nueva, que incluso se la podría llevar la actual dirección facultativa, las que se presentaran. Eso ya como se dirimieran los técnicos, ¿no? Y cómo se hicieran las cosas. Eso a mí me da exactamente igual, pero sería más transparente y yo pienso que más eficaz, porque seguimos sin ver con claridad ese informe técnico. Nos cuesta muchísimo. Y por otro lado, y para contestar a lo primero que decía Victoria Barderas al principio del pleno sobre solicitud de documentación, desde el principio que hemos llegado a este ayuntamiento estamos diciendo que todo lo que sea transparencia podéis contar con nosotros. Va de oficio. Eso era todo. Muchas gracias, señor alcalde. Vale, gracias. Pasamos entonces a la votación del punto. ¿Podría decir lo último, por favor? Sí, pero sé breve ya, por favor. Sí, Juan, por contestarte, los técnicos, en este caso la Secretaría y la intervención, nos han dicho que la mejor forma de hacer esta modificación es hacer una modificación de contrato y de proyecto como viene recogido en la legislación. Y lo transparente es traerlo a un pleno, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo, traerlo al pleno, que es el órgano que tiene que dirimir si hay modificado o no hay modificado. Eso es lo transparente, traerlo a un pleno. Bueno, pues gracias. Sí. Solo preguntarle a la concejal una cosa. ¿Entonces los contratos terminaron el 29 de febrero o no terminaron el 29 de febrero? Según el secretario y el interventor,
Los contratos concluyen, según opinión técnica de ellos, yo no soy técnico, concluyen cuando se recepciona la obra. Según ellos. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la votación, por favor. Tengo que ir haciendo la nominativa para que vayáis votando. Podéis votar voto sí, a favor, voto no, en contra, abstención. ¿De acuerdo? Empezamos. Victoria Bardera. Perdón, es que no se te oye. Por favor. Sonido. Ay, perdón, no estoy acostumbrada. Nada, no pasa nada. Voto en contra. No. Siguiente, Juan José Crespo. No. Juan José, no. Juan Ramón de Lózar. No. Ana María Lorenzo. Voto en contra. No. No. Seguimos. David Jiménez. A favor, sí. Laura García. Sí. Aránzazu Fernández. A favor. Sí. Julián Carrasco. Voy siguiendo, como veis, el orden de los grupos municipales. Julián Carrasco, sí. Seguimos. María Jesús Cima de Villa. Sí. Bernardo Martínez Albornoz. Fernando, Sí. por favor, sí. José Antonio Herrera. Sí, a favor. Sí. Juan Francisco Jiménez. Abstención. Abstención. ¿Y Juan Manuel Hortelano? No, en contra. No. Por lo tanto, queda aprobado con 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. ¿De acuerdo? Con esto concluimos el pleno extraordinario y ahora, si os parece, pero ya dejamos por favor, Marimar, dejamos ya de grabar, por favor, y de publicar. ¿Ya? Podemos... A ver, era para comentaros, si os acordáis, son 5 minutos, una declaración institucional para homenajear a las personas, a todos los trabajadores, tal y como lo acordamos en la declaración institucional, y a las personas... Dice María, espera. Ah, no. Perdón. No te oímos, Marimar. No te oímos, Marimar. Ahora me sí. escucháis. Como tú eres el anfitrión, eres tú quien tiene que finalizar la sesión. Pero si ¿Vale? finalizo la sesión va a haber que convocar otra a través de Zoom, ya sin ser oficial, sin certificado. Pero, ¿Vale? es que, Vale, finalizamos ya que es el pleno y ahora mismo convocamos una pero sin grabar por Zoom, ¿de acuerdo? ¿Otra vez? Vale. ¿queréis tener... Son 5 minutos. Pero no podemos seguir por esta, Julián. Queda ¿Sin grabado. grabar? Queda grabado, ¿vale? Por mí no hay No, ningún- hay una cosa abajo que pone detener vídeo. No sé si No, es... pero eso es para cancelar tu emisión de vídeo. Ah, ok. Lo que Sí. tiene que hacer el administrador es darle a la opción de parar la grabación, aunque la sesión Pues continúe. si os parece, seguimos por esta, porque si no, tenemos que convocar otra y demás, nos van a dar las 1000 aquí al final. No, pero es detener vídeo, Juan, no viene nada de eso, ¿eh? Julián, por lo que estabas comentando, creo que por mucho que se grabe... No, la grabación. No es nada, se puede grabar, ¿eh? No pasa nada, ¿de acuerdo? Si ese va a ser un problema... No, que no. Hay que Mira, finalizar. pues me parece bien, Perdón. lo dejamos así grabando. Perdonad, Javier, perdón. el YouTube está parado. YouTube está parado. No sale. Detener la transmisora en vivo, eso sí. Eso. Esa ya está parada. Eso ya está parada. Ya está parada. Pero lo otro es que sigue grabando. ¿eh? Escuchadme un momento, escuchadme un momento, por favor. Es un momento y lo hacemos. Mirad, ¿os acordáis que estábamos de acuerdo en la declaración? Necesito que me escuchéis un momento, por favor. Sí. Esta grabación va certificada y se certifica el acta. Yo entiendo
que Hay las que- conversaciones que vayáis a tener ahora no tienen que formar parte de esta grabación. Efectivamente. Este es perfecto. el acta de la sesión. Venga, pues Entonces, inmediatamente... tienes que finalizar tú porque tú eres el anfitrión, Sí, Julián. sí, Y luego, si finalizo. queréis, yo abro otra sesión Y abres otra sesión sin grabar, ¿de que acuerdo? no tiene que quedar grabada en ningún sitio. Vale, venga, ¿De perfecto. acuerdo? Finalizo entonces, ¿eh? Venga, gracias. Ok. Gracias, Mar.